Bueno, esta es la definición hoy de obesidad y se refiere siempre a esto acá: acumulación de grasa normal excesiva, aumento de grasa corporal que comprende difusión de tejido adiposo, y todo se basa en grasa. Entonces, verdaderamente el concepto, la definición acaba de cambiar, y acaba de cambiar a medida que pasan los años. Entonces, salió algo reciente, si es una enfermedad o es un factor de riesgo. Yo creo que depende de cuando estemos con el paciente. Yo creo que, sobre todo para mí, es una enfermedad muy prevalente en Colombia. El 60% de la población tiene exceso de peso, entonces es mucho más prevalente que todas las enfermedades crónicas unidas. Esta es una tabla que no la voy a volver tan dispendiosa como se ve. Bueno, aquí lo que habla es de expansión del tejido adiposo subcutáneo, y como cuando este se hace disfuncional, produce hipertensión, cáncer de mama, osteoartrosis, apnea de sueño, diabetes y difusión contráctil. Pero depende del tejido celular subcutáneo. Las llanticas, ahí está el problema, no del visceral, porque este se vuelve en diabetes o disfunción contráctil cuando el subcutáneo se convierte en visceral, o cuando se convierte poquito, se vuelve chiquitico de mitocondrias que casi no tiene. Eso pasa. Ahora, si yo comienzo a hacer pérdida de masa grasa, que es el concepto de obesidad, ¿qué pasa? Hay una defensa en general. Primero, todos hacemos esto del lado acá. Este es el ambiente obesogénico. Yo como, yo estoy sentado, yo no duermo bien y ando en estrés. Entonces, ¿cómo se defiende la cabeza y el tejido adiposo? Que aquí está toda la historia. La idea es que esté así, pero se defiende el tejido graso aumentando el apetito y disminuyendo la termogénesis, porque al final de la historia el tejido adiposo lo que hace es eso, termogénesis. Entonces uno lo que quiere es que el tejido gaste energía con sus mitocondrias. Mientras menos mitocondria tiene, menos energía gasta. Por eso se dice que hoy por hoy la obesidad es una enfermedad mitocondrial, además de otras cosas. Hay muchas maneras de describirla. Esta es la más sencilla, que sería la generalizada homogénea, la androide, que es la propia normalmente de los hombres, porque ya las mujeres tienen mucho androide, y la ginoide. Y hay una que es la rizomélica, que es como la de Popeye, con los brazos y las piernas grandes. Todo el tejido adiposo va hacia esa zona, pero que es mucho más rara en realidad. Ahora, esto es lo normalmente que hacemos. Nosotros lo que hacemos es peso y talla e índice de masa corporal. Eso es lo que se hace muchísimo rato. Pero como el concepto dice que es aumento del tejido graso, ¿será que lo estamos haciendo bien? Ahí está la definición. Entonces, eso es un estudio un poquito viejo, digamos, que tiene 11 años. Aquí se hizo la clasificación de índice de masa corporal en normopeso, sobrepeso y obesidad. Y después se hizo la medición de tejido graso. De los pacientes que tenían normopeso, el 29% tenía obesidad, cuando le hacía medición de grasa. Del 100%, el 80% tenía obesidad, que tenían sobrepeso. Aquí sí, casi da igual. Es decir, todo es muy coincidente cuando el índice de masa corporal está entre 30 y 35 con el concepto de exceso de grasa. Por eso sigo diciendo, el índice de masa corporal es la manera correcta de medir hoy la obesidad. La respuesta es no. Ahora, estas son diferentes clasificaciones. Yo me basaría esta en la AJA, que no ha cambiado, que va desde bajo peso hasta obesidad grado 5. Normalmente informamos hasta grado 3, pero los cirujanos bariátricos están viendo 50, 59.9 índice de masa corporal y más de 60. Entonces sería la subclasificación en grado 4 y 5. Otra cosa, ¿el índice de masa corporal nos sirve? Sí, es un método sencillo, fácil, económico, reproducible, de bajo costo. Pero ¿qué pasa? Que no me informa dónde está el tejido graso, que no me discrimina la masa muscular, que hoy es un órgano endocrino descubierto en el 2014, que es importantísimo. Que puede sobrediagnosticar a los pacientes que tienen sarcopenia, que es muy frecuente, la obesidad sarcopénica, sobre todo después de los 60 años. No discrimina esto, hombre, mujer, negro, blanco, chino. Entonces es
un buen indicador desde el punto de vista epidemiológico, mas no es un buen indicador para el diagnóstico hoy de obesidad. Ahora, aquí están los diferentes métodos para medir tejido graso o medir obesidad, que son los antropométricos, que lo deberíamos hacer más en la consulta, los métodos de imágenes, que aquí tenemos en Inbanaco todos estos métodos los tenemos en Inbanaco, y la bioimpedancia, serían los métodos de medición de tejido graso. Ahora, comencemos con el más sencillo, que es la medida de la cintura, circunferencia abdominal, perdón. Entonces, por encima de 90, pues uno dice que ya es positivo, y si tiene más de 94, uno lo relaciona con la grasa visceral. Aquí mayor de 80 en mujeres, mayor de 90 en hombres, y mayor de 90 en mujeres exceso de grasa. Y esto cada 5 centímetros por encima. Por ejemplo, si yo tengo 95 en hombres, después paso a 100, voy sumando riesgo de enfermedad cardiovascular para hombres en 17 y para mujeres en 13. Este es un índice sencillo también, que sirve sobre todo para la obesidad androide, que lo que me está diciendo es: yo mido la talla y mido el perímetro abdominal, la circunferencia de cintura. Es muy sencillo, no hay diferencia entre hombres y mujeres porque últimamente se está viendo poco, y por encima de 0,50 me da la positividad. Entonces yo creo que es un método muy sencillo, ya yo tendría cintura, le sumo estatura, y es muy interesante sobre todo para las androides, la ginecoide no me sirve mucho. En relación a la cintura a cadera, ya tenemos estudios colombianos, pero yo me basaría en este valor, en hombres por encima de 1 y en mujeres por encima de 0,85, está muy relacionado con infarto de miocardio. Entonces yo creo que es una cosa que podemos hacer en el consultorio. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es fácil y sencillo de hacer en el consultorio. Los pliegues. Esto no es tan fácil ni tan sencillo. Para yo hablar de medidor de pliegue tengo que tener un entrenamiento en esta cosa de medición de pliegue. Aquí se dice que tiene que tener 50 mediciones por experiencia. Yo diría que tiene que tener 50 mediciones al año. Aquí están los valores de alto y esto habla de obesidad. Estos valores se van a ir repitiendo en las otras medidas de grasa. ¿Qué es lo que hacen los pliegues cutáneos? Medir el porcentaje de grasa que hay. Y 25 y 32 tiene que ver con obesidad en hombres y en mujeres. Así es como se miden los pliegues. Yo no estoy incitando a nadie a que mida los pliegues, estoy diciendo que la persona que esté entrenada lo haga, y es un buen método para tener en la consulta. Vale la pena que fuera el entrenamiento en pliegues, hay que tener un plicómetro decente y estandarizado, como todo en la vida, que hay que tener un estándar para usar. Ahora, aquí tenemos una clasificación muy sencilla, la que hemos hablado todo el tiempo de índice de masa corporal, aquí la del porciento de grasa, y vuelvo y repiten lo de los pliegues. Aquí esto es sobrepeso y aquí es obesidad. En mujeres entre el 25 a 31% de grasa, en hombres entre el 18 al 24%, y este sería ya el concepto de obesidad por grasa, por las diferentes maneras de medir la grasa corporal. Ahora, la bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica pues, es un método para mí sencillo, es un método reproducible, no invasivo, de bajo costo, que lo que va a hacer es muy sencillo, es medir la resistencia que tienen los tejidos al paso de una energía muy sencilla. Aquí tenemos la masa libre de grasa, que es la proteína visceral, que viene siendo tejido muscular, el agua intracelular, extracelular y el hueso. Este es el total del agua. Recordad que el agua es con la que se compara el tejido adiposo, muscular y hueso. Y esta es la masa de grasa. Eso es lo que va a hacer la bioimpedancia eléctrica, que es un método bastante sencillo que estamos usando acá hace mucho tiempo. Estas son las características. Vuelvo y juego. El agua es el gol estándar. Si yo tengo la grasa, no tiene agua, pues su resistencia es mayor, y el músculo tiene agua, pues su resistencia es menor. Entonces el agua lo que hace es que conduzca y resista menos. Mientras más tejido graso tengamos, más resistencia al paso de la energía tiene. Estas son las características generales de la bioimpedancia que se mide
El equipo que tenemos en Inbanaco lo que mide es longitud de tubo. Tiene tubo miembro derecho, tubo miembro izquierdo, brazo y brazo, y el tubo en general mide el cuello hacia abajo y da un valor bastante interesante de tejido muscular graso y tejido no graso. Aquí vuelve y repite, aquí están los puntos, son 8 puntos en el hemicuerpo izquierdo, 8 puntos en el hemicuerpo derecho, y lo que va a hacer es medir el volumen de agua corporal y la masa libre de grasa. Esto empieza una serie de fórmulas. Hay una cosa importante en la bioimpedancia. La bioimpedancia estima el tejido muscular, estima el tejido óseo y calcula el tejido graso. Eso sí hace la bioimpedancia. Ahora, aquí hay una constante que se usa para hablar de peso ideal. Hoy no se está usando mucho el concepto de peso ideal, más bien la morfología y la distribución del tejido adiposo. Pero aquí hay un valor que es una constante que se usa, por ejemplo, un hombre de 1,70, 1,7 por 1,7, que vendría siendo la altura, por 22, y este es el peso ideal que la máquina te va a dar y el peso ideal que tú tienes. ¿Cómo se calcula la máquina? Masa muscular ideal es igual a aproximadamente el 40% del peso ideal. Eso es interesante porque hay muy poca masa muscular. Estamos viendo en los pacientes mucho tejido graso, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, aquí vuelve y juega el concepto de por ciento. Lo comenzamos a ver con los pliegues y aquí vuelve uno. Aquí está la obesidad leve en hombres de 20 a 24, en mujeres de 28 a 32. Yo pondría esto de 20 a 25 y de 28 a 32. Y estos son los conceptos de obesidad que se usan en los pacientes cuando se le mide bioimpedancia eléctrica. Nosotros hicimos un estudio pequeño, ya estamos corriendo un nuevo estudio, lo hicimos acá con pacientes de acá, basado en esta clasificación de la Universidad de Navarra, que nos pareció que estandarizaba el mismo equipo que hicimos acá, que es el InBody 270. Y el objetivo era fundamentalmente la descripción en mujeres entre 18 y 60 años, en mujeres, cómo estaba su tejido muscular graso, su tejido muscular, su tejido graso, y la relación que había entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal calculado por bioimpedancia. Es un estudio más en Inbanaco y el promedio de edad de las mujeres eran 323 mujeres, 36, este artículo nos lo acaban de aceptar para publicar, la talla en centímetros, el peso 73 kilos y el porcentaje de grasa, que es importante, y el índice de masa corporal. ¿Qué demostramos nosotros? Muchas cosas interesantes acá. Primero clasificamos a la mujer de 18, habían solo 3 por encima de 60, de 18 a 28, de 20 a 29 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59 y mayor de 60. Y lo que dijimos, bueno, aquí está el índice de masa corporal. ¿Qué pasa si yo las comparo con el porcentaje de grasa? Y pongamos este grupo de 136 mujeres, donde habían 52.9% eran sobrepeso y digamos que hay alrededor de 28% en obesidad. Cuando yo le hago el porcentaje de grasa, el sobrepeso baja del 52 al 72 y sube al 77.9% la obesidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos infradiagnosticando con el índice de masa corporal el concepto que hoy se tiene, que es exceso de masa grasa. Aquí el 100% de las mujeres por encima de 60 años tenían obesidad, y aquí entre 50 y 59 el 96% tiene obesidad. Así que por el concepto de grasa uno se asusta en relación a la obesidad. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí está el porcentaje, es como una tabla muy parecida, que lo que hace es ponerme la foto de lo que está pasando el porcentaje de grasa y relacionarlo con los marcadores que hablamos del índice de masa corporal. La conclusión de este trabajo, que evidentemente estamos mal diagnosticando una enfermedad que está galopante. Otro método que tenemos en el Centro Médico Inbanaco, que es la densitometría, yo diría que este es el gold estándar para medir, diferenciar tejido adiposo, muscular y tejido óseo, y lo tenemos en el nuevo equipo que adquirió Inbanaco para hacer densidad mineral ósea, mide composición corporal, y si no tengo densitómetro, yo creo que esto es un marcador muy interesante, es mucho más exacto que la bioimpedancia con el equipo que tenemos. Este es el pesaje hidrostático, que no lo usamos acá,
Y es un método que se basa en el principio de Arquímedes, que dice que cuando un objeto se sumerge en el agua, la diferencia entre la masa del objeto en el aire y su masa en el agua es el volumen del objeto. Es un método que se usa más en investigaciones y se basa en esta ecuación que lo que va a hacer es medir el porcentaje de grasa con unas constantes y nos dicen el porciento de grasa que tiene el paciente usando este método de pesaje hidrostático. Hay otro método que también se usa en investigación, que es la plestimografía de desplazamiento en el aire, que lo que va a hablar es los cambios de presión de aire que tiene esta persona. Se usa también en investigación, el tiempo de uso con el paciente dentro es de 3 a 5 minutos y me va a hablar del porcentaje de grasa y el porcentaje libre de grasa por plestimografía. Y aquí sí hay cosas que tenemos en Inbanaco, que es la TAC. La TAC que me va a permitir con corte y con un software para esto diferenciar la grasa visceral de la subcutánea y vuelve y juega el porciento en hombre y el porciento en mujer, y el área que se usa para el diagnóstico se usa fundamentalmente en el abdomen, que es donde más grasa normalmente tenemos. Lo mismo pasa con la resonancia. La resonancia es otro método también que me hace diferenciar la grasa visceral de la subcutánea, más esta constante me da el exceso de grasa visceral. Este es medible real. Este es un estudio, estamos corriendo uno parecido, porque lo que estamos haciendo es composición corporal versus tratamiento. Y este es un estudio usando semaglutide, que todavía no tenemos en Colombia, de 2.4 versus placebo. Y lo que hizo aquí sencillo, evidentemente yo, como pierdo masa grasa y gano masa muscular versus placebo, hay una diferencia significativa y real. Yo creo que hasta aquí era el diagnóstico de la obesidad.